Vamos a quedar con una de nuestras psicólogas, bueno, con una de nuestras psicólogas, no, con nuestra psicóloga preferida de este programa de Costa Noroeste Televisión de las Mañanas Contigo, que es Libertad Reyes y que está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas, Libertad. Hola, buenas tardes y como siempre, pues un placer de estar con vosotros una semana más. Nosotros encantadísimos también de que estés aquí en las Mañanas Contigo. Hoy vamos a plantearte un tema muy común, un tema que afecta pues a la mayoría del ser humano. Son los pensamientos negativos. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer con estos pensamientos negativos? ¿Qué son? Pues sí, hoy hablamos de los pensamientos negativos. Esta es una de las mayores necesidades que tenemos el ser humano del siglo XXI. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de pensamientos negativos, que en alguna otra ocasión lo hemos tocado en este programa? Las personas tenemos pensamientos negativos porque simplemente pensamos. Somos seres pensantes. De hecho, el ser humano del siglo XXI piensa más que siente. Y como somos seres pensantes, estamos todo el tiempo dándole vuelta a las cosas y racionalizando o intentando buscar un porqué a las cosas. En esos momentos en los que pensamos demasiado, nos equivocamos. De hecho, de todos los millones de pensamientos que tenemos a lo largo del día, cerca del 80% de esos pensamientos pueden llegar a ser pensamientos negativos. ¿Y a qué nos referimos cuando tenemos pensamientos negativos? Los pensamientos negativos que llegan a nuestra cabeza cumplen 5 características. La primera de ellas es que llegan sin controlarlos, son espontáneos, no los podemos controlar y es algo que empezamos a pensar. Lo segundo es que son automáticos. Alguna vez hemos explicado aquí, hemos puesto una fila de fichas de dominó en el que si caemos la primera ficha, caen todas las demás. Así funcionan los pensamientos negativos en nuestra cabeza. En el momento que llega uno, posiblemente se desate un listado de pensamientos automáticos que uno me lleva a otro y que no lo puedo controlar. O que cuando soy consciente de lo que estoy pensando, ya llevo un tiempo rumiando, dándole vuelta a esos pensamientos que uno me ha llevado al otro en cadena. Otra de las características, la tercera, es que son negativos. Por eso le llamamos pensamientos erróneos o pensamientos negativos. Son negativos porque normalmente tienen una connotación negativa y de hecho hay varios tipos de pensamiento negativo que en terapia, cuando vamos al psicólogo, trabajamos qué tipos de pensamientos negativos tenemos cada persona. Hay personas que tienen más pensamiento del tipo catastrofista, en el que piensan que les va a pasar algo muy malo. Hay personas que tienen pensamiento del tipo del todo o nada, la ley del todo o nada, es que siempre me pasa a mí, es que nunca me lo van a dar, es que siempre tengo yo la culpa o siempre soy yo el que me va a pasar algo. Pueden ser también pensamientos del tipo de falacia de justicia, cuando pensamos en la justicia, es que esto no es justo, es que ¿por qué me ha pasado a mí? Es que a los demás no le pasa. Es decir, dentro de esos pensamientos negativos tenemos una categorización que la podemos trabajar junto con el psicólogo o la podemos trabajar nosotros mismos cuando nos damos cuenta de qué tipos son nuestros pensamientos. La cuarta característica es que son anticipatorios. ¿Eso qué significa? Pues que normalmente los pensamientos que están rondando por nuestra cabeza, los pensamientos negativos, siempre nos están anticipando algo que va a ocurrir en el futuro y algo negativo. Parece que nos están preparando a algo malo y por eso lo llamamos pensamiento anticipatorio, porque aparte de ser negativos, de que nos están indicando de que algo malo puede pasar, se están anticipando a algo que realmente yo no sé si va a pasar o no. Y la quinta característica de los pensamientos negativos es que no los creemos como verdad. Creemos que las cosas que pasan por nuestra cabeza son verdad, son certeras. Esos pensamientos automáticos, espontáneos, que son negativos, que son anticipatorios, nos creemos que van a pasar. Simplemente por el hecho de pensarlo, nos creemos ya que son verdad absoluta. Por eso muchas veces cuando hablamos con un psicólogo o con una psicóloga, una de las cosas que nos refiere el psicólogo o la terapeuta en sí es eso que estás pensando. ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿O cómo sabemos que va a pasar? ¿Cómo tienes la certeza de que va a ocurrir? Y ocurre un proceso curioso cuando tenemos los pensamientos negativos, que se crea una profecía autocumplida. ¿Esto qué significa? Que también lo hemos explicado aquí varias veces, que en la mayoría de los casos, cuanto más pensamos en algo, actuamos conforme a ello y por tanto tenemos más probabilidades que pase. Es decir, que si estamos constantemente prestando atención a esos pensamientos negativos, posiblemente estaremos actuando en función de esos pensamientos negativos y posiblemente algo se cumpla de esos pensamientos negativos. Es decir, nosotros mismos hacemos de alguna manera que se cumpla aquello que estamos pensando, que creemos que va a ser verdad,
que en ese momento no es verdad, pero que, digamos, caminamos para que ocurra. En definitiva, las cadenas de pensamientos negativos nos ocurren o nos afectan o se nos presentan a todas las personas, pero es cierto que hay momentos, etapas de la vida en el que estos pensamientos son más abundantes que en otros momentos. Por lo tanto, una de las cosas importantes es identificar cuando estoy teniendo demasiados pensamientos negativos y importante también saber qué podemos hacer para detener de alguna manera toda esa cadena de pensamientos negativos que constantemente nos están inundando la cabeza y, como volvemos a repetir, pensamos que son verdades absolutas cuando realmente son solamente producto de nuestros pensamientos, de nuestra cabeza o de nuestra cognición. Libertad, pero cuando aquella persona que, bueno, tiene esa, como bien dices tú, esa cadena de pensamientos negativos, no puede controlarlos, no sabe qué hacer, danos unos consejitos de cómo gestionar este tipo de pensamientos. Bien, pues una de las cosas que podemos hacer para trabajar los pensamientos negativos, y realmente es el primer paso o la primera técnica que tenemos que aprender, es la de parada de pensamiento. ¿Esto qué significa? Tenemos una necesidad, y es que con los pensamientos negativos hay una cosa que no podemos hacer, que es controlarlos. Hemos dicho antes que una de las características de los pensamientos negativos es que son espontáneos, no los puedo controlar. Cuando menos me lo espero, vienen. Pero sí los podemos gestionar, sí los podemos canalizar o reconducir. Y para eso, una de las primeras técnicas que tenemos que poner en marcha y practicar y entrenar, y esto se entrena muchísimo en terapia, es detener ese pensamiento. Si nosotros imaginamos que una carretera llena de coches son nuestros pensamientos, nosotros no podemos controlar eso, no podemos controlar los coches que pasan, ni a la velocidad que van, si algunas veces hay más tráfico o menos tráfico, pero sí podemos gestionar en no prestarle tanta atención a esos coches, en no mirar qué marcas son o a qué velocidad van, o contarlos, o detenernos en intentar controlarlos o saber dónde van. Vamos a intentar mirar hacia otro lado o de alguna manera gestionar el no estar yo tan pendiente de todos esos pensamientos. Por eso, una de las primeras técnicas es la parada de pensamiento. ¿Y en qué consiste la parada de pensamiento? Tan sencillo y tan difícil como detener esa cadena automática de pensamiento para intentar irme hacia otro lado. No significa que tengo que pasar de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo, porque esto sería exigirnos pasar del blanco al negro, del 0 al 100. Por tanto, cuando tenemos pensamientos negativos, de una forma automática y de una forma en la que ya nos está agobiando porque nos está anticipando constantemente que algo malo va a ocurrir, lo que tenemos que hacer es pararlo. Y para esa parada de pensamiento existen muchas técnicas. Lo importante es que cada persona tenga la suya y la que le sirva. Hay personas que para parar esos pensamientos lo que hacen es darse un pequeño pellizco en una zona del cuerpo que le permita, no dolor, pero sí de alguna manera le permita parar en lo que está pensando. Puede ser esta zona de aquí, hay personas que se dan un pellizco por aquí o incluso en la cara, en la parte que tenemos en la barbilla. Pueden ser que se den un pellizco o también puede ser que haya personas que, por ejemplo, en un momento dado, en vez de darse un pellizco, den una palmada o hagan algo un poco potente que les diga se acabó. Hay personas que no necesitan darse ese pellizco o hacer algo como una palmada, pero sí necesitan visualizar una imagen, por ejemplo, un stop, una mano parando, una palabra en el que diga para. Hay algo anclado en cada persona que necesita avisarle que tiene que parar. Y cuando paramos, lo que intentamos hacer es volvernos al presente y no estar en el futuro, porque los pensamientos, como decíamos antes, los pensamientos negativos siempre nos llevan a un futuro, a anticiparnos a algo que va a pasar. Por tanto, tenemos que parar esa cadena y volvernos al presente. ¿Y cómo nos volvemos al presente? Bueno, pues hay personas que utilizan, después de parar ese pensamiento, utilizan estrategias como, por ejemplo, llamar a alguien por teléfono, o escribir un WhatsApp, o cantar una canción en voz alta, o contar hacia atrás, de 3 en 3. Hay que hacer algo que me permita conscientemente hacer parar esos pensamientos y hacer algo que me vuelva automáticamente al presente. Una vez que tengamos esa técnica practicada, y aunque parezca ridícula, funciona, cada persona tiene que encontrar la suya, y existen muchas más que muchos terapeutas pueden asesorar o orientar. Una vez que tengamos esa parada de pensamiento, tenemos que después buscar o tenemos que intentar analizar nuestros pensamientos, que esto es un ejercicio más profundo, pero que también lo podemos empezar desde casa. Una de las cosas que aconsejamos los psicólogos es crear un diario de pensamientos, en el que tengamos 3 columnas. Una columna en la que pongamos la situación en la que ha aparecido ese pensamiento,
otra columna en la que pongamos cómo nos sentimos y otra columna en la que intentemos hablar o escribir el pensamiento tal como nos pasa en nuestra cabeza. Si nosotros logramos en un diario de pensamientos describir dónde estaba yo, cómo me estaba sintiendo y qué es lo que estaba pensando, situación, emoción, pensamiento, eso le dará al terapeuta y me dará a mí muchísima información sobre el contenido de mis pensamientos, sobre qué tipo de pensamiento negativo se repite y cómo tengo que trabajar para replicarlo, racionalizarlo o intentar de alguna manera debatirlo para darme cuenta de que no es tan verdad como lo tengo en mi cabeza. En definitiva, detener pensamientos negativos e intentar conocer qué tipo de pensamientos negativos tengo yo, porque como decimos antes, es una de las grandes necesidades que tiene el ser humano en el siglo XXI, el pensar demasiado en el futuro y pensar demasiado en las consecuencias negativas que pueda tener.